¿Cómo están? Comienza Mirada Financiera, un programa de BCI Corporate and Investment Banking. Partimos la semana con cifras preocupantes sobre la liquidez china. Conocimos números a la baja en el Producto Interno Bruto de Estados Unidos y a nivel local. Este viernes el INE entregó la cifra de desempleo del trimestre móvil marzo-mayo, que llegó al 6,4%. El análisis de estos datos lo hacemos junto a Luis Felipe Alarcón, subgerente de Economía y Renta Fija de BCI. ¿Cómo estás, Luis Felipe? Bienvenido. Gracias. Lo primero que conocimos durante la semana, partimos un lunes bastante negro, con mucha inquietud sobre esta falta de liquidez. Salió el Banco Central de esa nación en China a calmar un poco los mercados. ¿Qué fue lo que pasó y cuál es el análisis que ustedes hacen después de estos días? Así es. Bueno, ya de la semana anterior habíamos visto que la tasa interbancaria china o overnight se había disparado hasta incluso alcanzando niveles del 25%, lo cual es muy alto, en especial si uno revisa la historia de esta tasa, tendía a oscilar entre un 2 y un 3%. Por lo tanto, esa señal de que el Banco Central de China no estaba controlando muy bien la liquidez tuvo una lectura bastante preocupante, dado que podría haber sido una señal de que China comenzaba a poner paños fríos a esta intenso crecimiento que hemos visto en las colocaciones de este país. Lo hablamos, por ejemplo, lo analizamos en el sentido de que por qué, si había una estrechez financiera, una estrechez monetaria, el Banco de China no hacía este relajamiento cuantitativo como ha hecho Estados Unidos. Exacto, ahora, más que relajamiento cuantitativo, le bastaba con inyectar la liquidez suficiente para volver a controlar. Ahora, al final lo hizo, pero tardó bastante más de la cuenta y bastante más de lo que lo ha hecho en temporadas pasadas. O sea, por lo general ellos ven un problema y lo solucionan en el minuto. Esta vez dejaron pasar varios días y eso causó mucho nerviosismo en los inversionistas y también provocó que los commodities cayeran de precio. ¿Qué es lo que más les preocupa en China? Porque obviamente que cifras oficiales muchas veces no conocemos. ¿Les preocupa que se les dispare la inflación o les preocupa que, por ejemplo, hayan estos bancos a la sombra que entreguen, ¿no es cierto?, una gran cantidad de créditos a empresas que a juicio del Banco Central de esa nación no son tan viables? Partiendo por el tema inflación, por el contrario, los indicadores han estado por debajo incluso de las expectativas, por lo tanto ahí no vemos mucho problema para la autoridad monetaria china. Pero, como tú muy bien dices, por el lado de este shadow banking o banca en la sombra, que en el fondo son instituciones bancarias que no están normados por la ley de banco, dado que son más bien banca de inversión o trustees, son mutuales, en el fondo son organismos financieros no bancarios, pero que tienen un peso sobre el mundo financiero chino bastante importante. De hecho, si tú sumas la banca, probablemente la banca comercial, más esta banca en la sombra, el crecimiento, o mejor dicho, la cantidad de activos financieros equivalen a 2 veces el PIB de China. Por lo tanto, hay mucha preocupación respecto de la sostenibilidad de estos niveles de endeudamiento. Y también hay preocupación sobre la desaceleración que está teniendo China. Incluso hay bancos de inversión que hablan de menos de un 7%. Así es. Esa es la otra preocupación también bien importante que ha dado China en este minuto. La verdad que este año tal vez partimos, muchos de los bancos que seguimos esta economía un poco sobre revolucionados. Hay muchos que veían crecimientos por sobre el 8%. El primer, comillas, balde de agua fría vino por la misma autoridad que fijó un target de crecimiento de 7,5%. Y después las mismas cifras de actividad de las encuestas de actividad industrial, de producción industrial, empezaron un poco a calmar las expectativas y ya empezaron a ver proyecciones de crecimiento del orden del 7,7. Últimamente hemos visto varios bancos de inversión que incluso lo han llevado a un 7,4. ¿Te parece si nos vamos a Estados Unidos, que también ha hecho noticia? Ahí siguen las repercusiones de las palabras de Ben Bernanke, la Reserva Federal. Incluso este viernes también se habló que en septiembre podría comenzar este retiro de estímulos monetarios. ¿Cómo evalúas esta sobrereacción que han tenido los mercados? Así es, lo hablamos hasta ahora un poco como sobre reacción. Ahora nos llama mucho la atención porque buena parte del discurso que dio Bernanke era lo que estaba ya más o menos internalizado y mucha gente había adelantado un poco en su expectativa, incluido nosotros acá en BCI Studio. Nosotros siempre estuvimos pensando que septiembre, octubre iba a ser el mes donde iban a partir los recortes. Paralelamente sabíamos que hacia mediados del 2014 ya deberían haberse definitivamente puesto. Ahora, tal vez aquí influyó un factor psicológico en el sentido de que los inversionistas ya ven, digamos, fechas bastante claras de cuánto va a durar más y eso causó tal vez esta sobrereacción.
Pero paralelamente Bernanke fue muy claro en decir que los activos que ya van a tener acumulados a la fecha en que acabe las compras de activos no van a ser vendidos, sino que van a ser mantenidos hasta el vencimiento. Y eso también es una señal de tranquilidad que en su minuto no tranquilizó, valga la redundancia, mucho al mercado. Lo que sí tranquilizó al mercado fueron las cifras magras, cifras del PIB del primer trimestre de Estados Unidos, ¿no es cierto?, que ni logró el 2%, y eso tuvo un repunte importante durante esos días en los mercados. Obviamente que eso calmó, ¿no es cierto?, como dices tú, eso significa que Ben Bernanke va a tener que mirar un poco más antes de comenzar estos estímulos monetarios. Ahí hay que tener una lectura bastante exhaustiva, porque estas son cifras ya del primer trimestre. Ojo, eso ya es bastante pasado, y las cifras que están saliendo hoy, las que hemos visto en lo último, como expectativas de consumidor, cifras de sector inmobiliario, cifras de órdenes de compra, que ya son del segundo trimestre, han sido muy buenas, y también las cifras de empleo, y eso es un poco lo que está sosteniendo el discurso de Bernanke, y apoya también el inicio del recorte de los estímulos hacia mediados de este segundo semestre o fines de este año. Luis Felipe, vamos a seguir analizando lo que pasa en esta semana informativa a nivel económico. Hacemos una pausa, ¿te parece? Ya regresamos. Sigue aquí, Mirada Financiera. Seguimos aquí en Mirada Financiera haciendo un resumen semanal con Luis Felipe Alarcón, subgerente de Economía y Renta Fija de BCI. ¿Te parece si vamos ahora al plano local? Este viernes se conocieron cifras bien relevantes con respecto al desempleo, un 6,4% que sorprendió al mercado. Así es. La verdad que ya esperábamos por lo menos un aumento entre 1 y 2 décimas de desempleo, más que nada por factores estacionales. Todos sabemos que la agricultura deja de crear empleos, igual que sectores asociados a turismo, porque nos alejamos del verano. Y paralelamente esperamos un poco más de destrucción de empleo en el sector manufacturero, el cual está muy asociado a la inversión, que todos sabemos que es básicamente el componente de la demanda interna que se ha desacelerado. Pero en esta línea, este 6,4%, si bien fue igual al trimestre móvil anterior, que fue febrero a abril, es un 0,3% superior al mismo periodo analizado del año pasado, y eso es una buena cifra. Así es. Si uno compara año contra año, es una muy buena cifra. De hecho, es una cifra que incluso hay un aumento en lo que es la oferta laboral, y es absorbido por mayor creación de empleo, particularmente. Y eso hay que fijarse, es algo en lo que hay que fijarse. Ustedes siempre, los economistas, dicen hay que fijarse más que nada en el desempleo, en la creación de puestos de trabajo. ¿Por qué es tan importante? Porque esa es la que al final es lo que te va a permitir que el consumo continúe boyante como es lo que tenemos hasta ahora. Por lo tanto, cuando empecemos a ver destrucción neta de empleo, es altamente probable que en ese minuto ya empecemos a ver unas cifras de expansión de consumo más por debajo de lo que hemos visto hasta ahora, que son bastante espectaculares. ¿Te parece si vamos a otras cifras sectoriales que se dieron a conocer en el día de hoy, y obviamente que pueden ser un reflejo de lo que pudiera ser el próximo IPOME, el próximo IMASEC, que ya se conocen durante la próxima semana? La primera, en cuanto a las manufacturas, una baja de un 4,2%, eso es una mala cifra, un aumento en minería, un 13%. ¿Cómo lo evalúan ustedes? ¿Hay una desaceleración? ¿Ya se está mostrando en el mercado, aunque las ventas subieron en más de un 13%? Así es. La verdad que las cifras sectoriales han sido muy heterogéneas, con cifras por un lado muy buenas y otras bastante malas. Partiendo por las malas, producción manufacturera cayendo un 4,2, es una cifra definitivamente que está por el lado bajo. Muy pocos analistas veían una caída de esa magnitud. Ahora, dentro de lo que es manufactura, lo que explica esta caída es más que nada por el lado de la producción de productos químicos, más que nada abonos, salitre, y por el lado de metales comunes, que vemos una caída bastante importante y son las principales incidencias negativas. Ahora, lo que es más preocupante también es que si uno ve los distintos sectores dentro de manufactura, esta contracción que incidió sobre ese índice tan malo es más bien generalizada, es bastante homogénea. ¿Y qué significa eso? ¿Una desaceleración ya más potente de lo que es la economía chilena? Más que nada, nosotros creemos que esto está muy asociado a lo que ya hemos visto, que es esta pérdida de dinamismo de la inversión. Por lo tanto, y es una inversión que está muy asociada, por supuesto, a lo que es manufactura, así que es más o menos lo que debe pasar. ¿Y no se condice, por ejemplo, las cifras que conocimos en el día de hoy, de este 13% con respecto a las ventas? Y eso obviamente que podría hacer pensar un poco más al Banco Central con respecto a si baja o no la tasa de política monetaria. Así es. Hasta el minuto la aceleración en la demanda interna es básicamente liderada por inversión, y como tú bien dices, la otra parte importante en demanda interna, que es consumo, está lejos aún de desacelerarse.
y nosotros creemos que esta es la variable clave que está esperando el Banco Central para iniciar un ciclo bajista de tasa. Creemos que mientras no se desacelere el consumo, difícilmente el Central va a bajar la tasa, porque podría incluso agudizar un problema de acumulación de déficit de cuenta corriente que en términos de estabilidad financiera no es muy positivo. ¿Qué se espera para el IPOM del lunes? Para el IPOM básicamente esperamos que corrija a la baja el rango de crecimiento, muy probablemente lo va a llevar a un 4.25, 5.25. Para el año. Para el año, centrado en 4.7, nosotros creemos que los riesgos son más bien bajistas. Y lo otro que es casi un hecho que va a corregir es la proyección de inflación, que su último IPOM es un 2.8 y nosotros creemos que lo va a llegar a algo en torno a 2.5. ¿Por qué? Porque la proyección de inflación, aunque por ejemplo la próxima se estima un 0,6%. Sí, pero la inflación acumulada hasta mayo es apenas un 0,2. Aún así, con esa inflación de 0,6 va a ser bastante difícil llegar a cifras por sobre el 2,5. De hecho, nosotros en BCI Estudio creemos que la cifra va a andar en torno al 2,3 para este año. Si tomamos en cuenta estas cifras de la manufactura, también las cifras que entregó la SOFOFA, ¿cómo se viene el IMASEC para este mes? Poniendo todo ahí en nuestro modelo, nosotros creemos IMASEC que va a estar en torno a 3,5, que es una cifra bastante modesta y que probablemente si se da, vamos a ver efectos bajistas en tasas de interés, porque el mercado va a pensar que ya una baja de tasas es algo inminente. Bueno, vamos a ver qué pasa la próxima semana, una semana que va a estar nutrida de cifras económicas. Luis Felipe, un millón de gracias por haberme acompañado en el día de hoy. Gracias a ti. Hacemos una breve pausa y ya seguimos conversando aquí en Mirada Financiera, esta vez con Roberto Fantuzzi, presidente de ASEXMA. Ya volvemos.